Y así continuaremos con el tema que iniciamos esta mañana sobre el llamado a perseverar. Y lo que consideramos esta mañana y lo que vamos a considerar ahora pues tienen relación a ambas cosas, con la diferencia de que por la mañana consideramos la motivación para perseverar y dijimos que la principal motivación para perseverar en nuestra profesión de fe, es decir, en aquello que nosotros decimos creer, es la persona, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, la fidelidad de Cristo. También consideramos como lo que nosotros somos en Cristo también debe ser una motivación para perseverar en nuestra profesión, lo que nosotros decimos creer. Y hablamos también sobre que debemos considerar la responsabilidad que supone sobre nosotros, la responsabilidad. En el capítulo 3 de Hebreos, verso 6, dice Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si mantenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Firme. De eso se trata este capítulo, de que nosotros nos mantengamos firmes hasta el fin, de que perseveremos, de que continuemos, de que no desmayemos, de que sigamos adelante en nuestra profesión. Ahora, la razón por la que el escritor del libro de Hebreos insiste sobre la necesidad de que nosotros perseveremos y estemos firmes es porque él se está dirigiendo a aquellos que profesan creer en Cristo. Yo repito, ya lo dije ahora y lo dije en la mañana, pero lo voy a volver a repetir. Los que profesan creer en Cristo son aquellos que dicen ser cristianos. Los que profesan creer en Cristo son aquellos que asisten a la iglesia. Son los que quizás por años han estado en la iglesia y han estado escuchando sermones, conocen la Biblia, conocen los himnos, conocen las costumbres y las tradiciones de su iglesia. Han estado allí por muchos años. ¿Por qué? Porque profesan, son profesantes. Esa es tu profesión. Profesión no en el sentido de un trabajo, sino profesión en el sentido de que eso es lo que profesamos, eso es lo que decimos creer, ¿verdad? Entonces, el escritor de Hebreos está hablando aquí de lo que nosotros profesamos. Profesamos algo muy sagrado, algo muy santo, algo muy elevado, más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que nosotros somos dignos, más allá de lo que nosotros podemos hacer. Está completamente fuera de nuestro alcance lo que nosotros profesamos. Y la única manera de poder mantenernos firmes en esta profesión es en Cristo, por Cristo. Es la única manera. Y la única manera en que esto funciona realmente es cuando Cristo, por su Espíritu Santo, actúa en el corazón del creyente, del profesante. De manera que esa profesión, eso que nosotros decimos, no es solamente algo de boca, no es solamente una declaración verbal o un ritual o una ceremonia o un costumbrismo, sino que esa profesión es un producto de lo que Dios ha hecho adentro del corazón. Cuando alguien dice que es cristiano, pueden suceder dos cosas. O lo está diciendo solo de boca y con un fundamento falso, o lo está diciendo porque realmente Dios ha hecho una obra en su corazón, Dios ha hecho un milagro en su corazón, lo ha transformado y lo dice porque hay algo adentro. Pero el peligro de los hebreos, que es lo que hemos estado hablando durante las semanas anteriores, el peligro de los hebreos es que esta era una iglesia perseguida, en medio de grandes contradicciones y de grandes dudas. Ellos tenían dudas acerca de el cristianismo porque los judíos los acosaban, acusándolos de
de falsos maestros y acusando el cristianismo de falsa religión, de manera que ellos tenían dudas y estaban en el peligro de deslizarse. Muchos de ellos comenzaron pues a alejarse del cristianismo. Eso es lo que la Biblia le llama apostasía. La apostasía es aquello que sucede cuando alguien ha disfrutado de los beneficios del cristianismo, ha dado evidencias externas de ser cristiano, ha profesado el cristianismo y después le da las espaldas al Señor. Nosotros hemos visto algunas apostasías aquí dentro de nuestra iglesia. Eso ha sucedido en la historia, siempre. En la Biblia hay muchos casos de apóstatas. Gente que profesa ser cristiano, profesa conocer a Dios, profesa amar a Dios y después le da la espalda. Bueno, lo que vamos a considerar en los minutos que tenemos lo encontramos en el capítulo 3, verso 7 en adelante, hasta el final del capítulo 3. Luego el capítulo 4, verso 1 y verso 2 también pues forma parte de este pasaje que vamos a considerar. Leamos este pasaje, por favor. Hebreos capítulo 3, verso 1. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que aquí tenemos la historia de un pueblo entero. Se calcula que eran alrededor de 3 millones de personas que salieron de Egipto, contando niños y mujeres. Cerca de 3 millones de personas que salieron de Egipto. Salieron bajo el liderazgo de Moisés, guiados por Dios, a través de la mano de Moisés, del ministerio de Moisés, salieron hacia la tierra que Dios les había prometido. Hacía 400 años atrás, Dios les había prometido una tierra. Habían estado 400 años esclavos en Egipto y ahora estaban siendo liberados. Esto es lo que se conoce como el éxodo. Salieron de Egipto por el desierto hacia la tierra prometida. Aquella era una cantidad enorme de gente siendo liberada de la esclavitud. Y aquellos que salieron de Egipto hacia Canaán, hacia la tierra prometida, en el camino hacia Canaán, tentaron a Dios, provocaron la ira de Dios, fueron infieles. Y noten ustedes, esta mañana estábamos considerando la fidelidad de Cristo, que es nuestra motivación para perseverar. Pero esta tarde vamos a considerar la infidelidad del pueblo de Israel, que es una advertencia para nosotros, a fin de que nosotros perseveremos y no caigamos en el pecado que cayeron los israelitas. Así que tenemos aquí a este pueblo infiel,
que es un motivo para temer, que es una advertencia para nosotros. Y vamos a considerar en ese pasaje 3 aspectos relacionados con su infidelidad o con la advertencia que Dios nos hace en base a su infidelidad. Primero, vamos a considerar la advertencia de Dios sobre el engaño del corazón. Luego, vamos a considerar la advertencia de Dios sobre su ira. Y tercero, vamos a considerar el remedio de Dios para evitar el engaño del corazón y la ira de Dios. Esto lo encontramos aquí en este pasaje. Primero, la advertencia sobre el engaño del corazón. En el verso 7 leemos lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. El escritor de Hebreos toma el Salmo 95, que es lo que él está citando acá, lo toma del Antiguo Testamento y lo trae, y lo cita, lo presenta como una evidencia, como un medio para advertirnos, una evidencia de la infidelidad y el resultado de la infidelidad del pueblo de Israel, y una advertencia para nosotros, un medio para advertirnos. El Espíritu Santo, dice, habló a través del Salmo 95. ¿Y qué es lo que dijo el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está hablando del corazón. Le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel en aquel tiempo, en la antigüedad, ¿no? Y le está recordando a este pueblo lo que sucedió previamente en el desierto. ¿Qué es lo que sucedió previamente en el desierto? Pues sucedió que el pueblo que salió de Egipto, esos cerca de 3 millones de personas que salieron de Egipto, endurecieron su corazón. Y entonces ahora el Espíritu Santo le habla al pueblo de Israel, y a nosotros nos habla esta tarde también. Nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Dios se refiere a un día, el día de la tentación, pero en realidad no es un día de 24 horas. Es una manera literaria de decir que durante todos aquellos 40 años este pueblo provocó a Dios con su incredulidad. Como en la provocación, dice, en el día de la tentación, en el desierto. Podemos leer en un pasaje paralelo, hermanos, que Dios denunció al pueblo de Israel cuando estaban terminando los 40 años, después de haber atravesado casi por 40 años el desierto. Dios les dice: este pueblo me ha tentado 10 veces, porque fue continua la provocación de este pueblo. No fue el pecado de una vez, de una ocasión. Fue un pecado continuo, recurrente. Era una actitud de esta gente. Y ahora el escritor de Hebreos toma el Salmo 95, la advertencia que Dios le dio al pueblo de Israel en el Salmo 95 acerca de lo que había sucedido en el desierto, y aplica esa advertencia a nosotros y nos dice: si oyeres a su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está hablando del corazón, y está hablando del peligro de un corazón endurecido. La advertencia va dirigida al corazón. Dice el libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere en algunas ocasiones a lo que uno piensa, o en algunas ocasiones se refiere a lo que uno siente o a lo que uno quiere. Porque la palabra corazón en la Biblia se usa para referirse a lo que hay en el interior nuestro, ya sea en nuestra mente, en nuestros afectos o en nuestra voluntad.
Así que cuando habla del corazón, pues no está hablando del corazón físico, sino que está hablando de esa parte interna de nuestro ser que piensa, que siente, que desea. Y cuando dice acá, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, nos está diciendo, guarda tus pensamientos, guarda tus sentimientos, guarda tus afectos, guarda las inclinaciones que tienes, vigílalas y no endurezcas tu corazón. Por supuesto, está hablando de endurecimiento en contra de la voluntad de Dios. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Continúa diciendo en el verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Dios está diciendo que los israelitas en el desierto tentaron a Dios, probaron a Dios, provocaron a Dios. En la provocación, en la tentación, en el desierto, me tentaron, me probaron. Provocación, tentación, prueba en contra de Dios. Tentar a Dios es provocar su santidad. Tentar a Dios es como un hijo que siempre está insistiendo en hacer algo que el padre ya le dijo que no debe hacer. Ese muchachito que continúa insistiendo y sigue persistiendo. El padre ya le dijo que no, pero él sigue y sigue hasta que lo tienta, lo provoca. Eso es lo que hizo este pueblo. Dice al final del verso 9, vieron mis obras 40 años. Así que ese día del cual habla, el día de la tentación, el día de la provocación, en realidad se refiere a los 40 años. Dice, vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Otra vez menciona el corazón. Pero primero menciona el corazón como con respecto al peligro del endurecimiento. Ahora menciona el corazón con respecto al peligro de la vagancia. Dice, vagando en tu corazón. Andan vagando en tu corazón. ¿A qué se refiere cuando dice que este pueblo vagaba en su corazón? Quiere decir que era un corazón vago, un corazón sin rumbo, un corazón de doble ánimo, que no tenía un rumbo fijo. Se dejaba arrastrar por lo que viniera, por las circunstancias, por los sentimientos, por las necesidades del momento. Tenía muchas cosas en que pensar, no estaba enfocado en Dios. Un corazón vago, andan vagando. Yo dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Un corazón vago no conoce los caminos del Señor. Dice Santiago, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca está definido. No se define, se deja arrastrar por las circunstancias, por las emociones, por el pecado, por las tentaciones. Así le sucedía a este pueblo. Así que por un lado tenían el corazón endurecido, no eran sensibles a la voluntad de Dios. Por el otro lado, tenían un corazón vago. En el verso número 12 leemos, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Otra vez menciona el corazón acá, en el verso 12. Pero ahora habla de un corazón malo de incredulidad. Sí que ha mencionado el corazón primero ante el peligro de endurecerse. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Luego los acusa de que ellos no conocieron sus caminos porque siempre andaban vagando en su corazón. Su corazón no estaba definido. Y ahora en el verso 12 advierte, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. Ahora habla de un corazón incrédulo.
Y lo califica como un corazón malo. Un corazón incrédulo es un corazón malo. No se trata de maldad moral, no se trata de crueldad física, de que es una persona cruel, que le hace daño a otro. Se trata de que es incrédulo, no le cree a Dios. Y eso es malo, no creerle a Dios. El pecado más grande que existe no es el adulterio, ni la fornicación, ni la prostitución, ni el asesinato, que son pecados grandísimos. Pero el pecado más grande es el de la incredulidad, porque lleva a la rebelión. Tener un corazón duro, tener un corazón vago, tener un corazón incrédulo. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Un corazón duro, un corazón vago, un corazón incrédulo. Pero no olvidemos que aquí le está hablando a gente religiosa. Aquí le está hablando a los que profesan el cristianismo. Dice en el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, le está hablando a gente que es participante de Cristo. Participante de Cristo no necesariamente porque ha sido convertida ni porque es salva, pero es participante de Cristo porque profesa creer en Cristo, porque disfruta las bendiciones, los poderes del siglo venidero, porque gusta la palabra de Dios y la disfruta quizás. Le gusta la palabra de Dios, forma parte de una iglesia, es profesante. Por eso es que la religión no basta. La gente dice, ¡ay, qué bueno que es religioso! Todas las religiones son buenas. No, no todas las religiones son buenas. La única religión buena es la que exalta a Cristo conforme a la Biblia. Porque hay muchas religiones, pero la mayoría de las religiones son a la manera de los hombres. O sea, las tradiciones de los hombres. La gente dice, yo busco a Dios a mi manera. Cada quien que busque a Dios a su manera. Eso es ofensivo para Dios. Es como un hijo que quiera decir en casa, yo voy a vivir a mi manera. Tu papá vive a tu manera, tu mamá vive a tu manera, yo vivo a mi manera. No, tiene que vivir a la manera de los padres. Nosotros no podemos decir que vamos a formar, que todas las religiones son buenas, que todos los caminos llevan al cielo. Esa es la mentira más grande de Satanás, del diablo. La gente va al infierno diciendo que todos los caminos llevan a Dios. Es falso. Por eso dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza del principio. Participantes de Cristo no quiere decir salvo. Participante de Cristo quiere decir profesante. Participantes de Cristo son muchos que están en la iglesia y han estado en la iglesia por años y nunca se han convertido. Participante de Cristo era Judas y lo traicionó y murió ahorcado y fue al infierno y era participante de Cristo. Fue participante, pero nunca recibió la savia de la vida eterna, la vida que proviene de Cristo. No es lo mismo estar sentado en el banco de una iglesia, escuchando un sermón, cantando los himnos, participando de las actividades de la iglesia, siendo incluso miembro de la iglesia, ser profesante, que ser verdaderos hijos de Dios. Por eso es que está la advertencia aquí, la advertencia del engaño del corazón, la dureza del corazón, la vagancia del corazón, la incredulidad del corazón. En segundo lugar, en este pasaje, Dios no solamente advierte del peligro, los peligros del corazón endurecido, vago e incrédulo, sino que en segundo lugar, Dios aquí nos advierte acerca de su ira. Acerca de su ira. Volvemos al verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación
en el día de la tentación en el desierto, donde me vieron, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. O sea que aquí está hablando Dios y está diciendo que Él está disgustado. Aquí está hablando un Dios disgustado. Y tú no quieres ver a un Dios disgustado. Tú no quieres encontrarte con un Dios disgustado. Este pueblo se encontró con un Dios disgustado. Un Dios que los sacó de la casa de servidumbre, los sacó de la esclavitud de Egipto, los liberó, les abrió el mar rojo para que ellos pasaran, y luego destruyó a los egipcios que querían masacrarlos, los destruyó Dios mismo, porque ellos no podían hacerlo, pero Dios lo hizo. Y ellos vieron aquel milagro y comenzaron a danzar y a cantar y a hacer himnos, porque era algo maravilloso. Luego, en el desierto, cuando ya iban en el camino, les hizo falta agua y Dios les dio agua en el desierto. A través de una roca, había una roca que siempre aparecía, una roca en el camino de ellos, y de esa roca brotaba agua. Y dice la Biblia que esa roca representa a Cristo, que es la roca de donde brota el agua, que le da vida a los pecadores en este mundo, que es un desierto. Dios hizo todo eso. Y todos los días por las mañanas Dios les mandaba el pan del cielo, les mandaba el maná. Y ellos comían su maná todos los días. Pero ellos provocaban a Dios. Porque cuando en un momento dado, por ejemplo, llegaron a un lugar que se llama Mara y encontraron agua y el agua estaba amarga, ellos comenzaron a protestar, comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Cuando tuvieron hambre y no veían que venía la comida, murmuraron contra Dios y contra Moisés, y Dios les mandó el maná. Y después se aburrieron del maná, dijeron: qué fastidio, solo maná ven nuestros ojos, estamos cansados de maná, queremos carne. Provocaron a Dios y Dios les envió carne, tanta carne que les comenzó a salir por las narices. Provocaron a Dios murmurando contra Moisés, contra la esposa de Moisés, contra Moisés, que era el hombre más manso de la tierra en aquel tiempo. Murmuraron cuando fueron a ver la tierra prometida, estaban en la frontera, a punto de entrar a la tierra, y Moisés envía 12 espías. Y 10 de ellos regresan diciendo: no se puede entrar a esa tierra es mala, se traga a sus moradores, es imposible. Nosotros somos como langosta ante sus moradores, que son gigantes. Tienen muros que no se pueden escalar. Es una tierra buena pero mala. Eso dijeron. Es buena pero mala. Es muy buena pero ahí no se puede. 10 de ellos dijeron. Josué y Caleb dijeron: sí se puede entrar en esa tierra. Dios nos puede meter en esa tierra. Dios lo puede hacer. Dios es fiel para meternos en esa tierra. Ellos lo creyeron, pero los otros 10 no lo creyeron. Y así provocaron a Dios. Veamos 2 ejemplos, hermano, en el Antiguo Testamento de cómo esto sucedió. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Dice el verso 1: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Acusándolo a Dios y acusando a Moisés de que los quería matar. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés:
pasa de delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también contigo en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Dice el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos tentaron a Dios. En el capítulo número 15, dice verso 23, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se expulsaron. Allí le dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Pero una y otra vez este pueblo murmuraba, se rebelaba, eran incrédulos, habían visto las maravillas de Dios y su corazón era necio, vago, no conocían a Dios, veían lo que Dios hacía, pero no conocían a Dios, desconfiaban de Dios. Vengan conmigo por favor al libro de Números capítulo 14. Números capítulo 14. Aquí nos relata lo que sucedió cuando los espías regresaron de inspeccionar la tierra. Y los 10 de esos espías vinieron con un mal reporte. Dice el capítulo 14, verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Traten de imaginar ustedes esa escena. Esos 2 millones y pico de gente llorando, gritando, dando voces, llorando toda la noche. Dice el verso 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Pobre Aarón, pobre Moisés, qué terrible. Dice, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá nos muriésemos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, dice el verso 10, toda la multitud habló de apedrearlos. Este era el pueblo de Israel. ¿Por qué hacían esto? Porque su corazón se había endurecido, porque su corazón era vago, porque su corazón era incrédulo, malo. Y Dios, a causa de esa dureza, de esa provocación, de esa tentación con que lo tentaron y lo probaron, a causa de que ellos vieron sus obras, 40 años estuvieron viendo las maravillas de Dios, y a pesar de eso no creían, y a pesar de eso lo tentaron. Dios dice, este pueblo siempre anda vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Y leo el capítulo 3, verso 11 de Hebreos. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios hace un juramento y lo hace airado. Dios es un Dios que se indigna en contra de la incredulidad, de la dureza, de la vagancia del corazón. Y ante este pueblo, y Dios tuvo mucha paciencia porque nos aguantó 40 años, y en esos 40 años hizo muchas cosas maravillosas. Vean algunas de las cosas maravillosas que Dios hizo. Vengan conmigo al libro de Deuteronomio, por favor.
Deuteronomio, capítulo número 8. Dios hizo muchas cosas, entre ellas esto que vamos a leer. Verso 2, Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar uno de sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Escuchen esto: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Tu vestido nunca se envejeció, ni tu pie se hinchó. Ahora, Dios los probó. En un momento dado les hizo pasar hambre, pero no para matarlos de hambre, sino para probarlos, para ver si creían. En un momento dado les hizo pasar sed, y los afligió en momentos específicos. Como Dios nos aflige a nosotros también, Dios nos prueba. Hay momentos de prueba y dificultad en nuestra vida. Hay momentos muy difíciles en nuestra vida. Dios nos está probando para ver cómo nosotros vamos a reaccionar, para ver si vamos a creer en Él, para ver si tú te arrepientes de tu pecado y le pides a Dios la ayuda y la sabiduría para hacer lo correcto, para dejar lo malo y caminar en sus caminos. Pero este pueblo no se quebrantó. Este pueblo, cuando sintió la aflicción, cuando sintió el hambre, cuando sintió la sed, en lugar de creer en Dios, de clamar a Dios, de esperar en Dios, de buscar a Dios, se rebelaron contra Dios, porque su corazón era duro, incrédulo, vago. Y entonces Dios juró: no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En el verso 10 dice: a causa del cual me disgusté contra esta generación. En el verso 11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En el verso 16 leemos lo siguiente, capítulo 3 de Hebreos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Verso 17. ¿Con quiénes estuvo el disgustado 40 años? Dios disgustado. Ahora, la gente dice Dios es amor, y Dios es amor, pero es un amor severo, es un amor puro, es un amor santo, es un amor restaurador, es un amor eterno, es un amor inquebrantable, dulce. No hay amor como el amor de Dios. Pero ese mismo amor es un amor severo. Es como un amor, el padre que verdaderamente es responsable con su hijo dice que lo castiga. El que no castiga a su hijo lo aborrece. ¿Por qué? Porque lo está convirtiendo en un diablito, en un pequeño demonio. Si no lo castiga, si no lo disciplina. Entonces el muchachito va a crecer con su corazón torcido, porque todo dice la escritura, dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, y la vara de la corrección lo alejará de él. Dios nos disciplina a nosotros también. Dios disciplinó al pueblo. Dios nos hace pasar por momentos de angustia, por momentos de dificultad para probarnos. Pero si nosotros endurecemos nuestro corazón, si tú tienes un corazón vago y no te enfocas en Dios y endureces tu corazón y no crees en el Señor y acudes al pecado o te alejas de Él por causa de las dificultades, vas a provocar la ira de Dios. Así que Él advierte que se disgustó contra esta generación. Ahora, en tercer lugar, este pasaje no solamente nos advierte sobre el engaño del corazón y nos advierte sobre el disgusto y la ira de Dios, sino que también este pasaje nos da el remedio para evitar el engaño del corazón y para evitar la ira de Dios. En el capítulo 4, verso 1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Porque para el pueblo de Israel en aquel tiempo, Canaán, la tierra prometida, era el reposo. Después de 400 años de cautividad, después de 40 años en el desierto, llegar a la tierra que Dios les había prometido, donde Dios les dijo: aquí fluye leche y miel. Eso era un reposo. Pero era un reposo que había que luchar por él, porque tenían que luchar contra todos los habitantes de aquella tierra, tenían que pelear batallas para luego tomar posesión de la tierra y descansar. Dios dice: aquí fluye leche y miel, lo cual quiere decir que había leche, quiere decir que había mucho ganado, y miel quiere decir que había mucha vegetación. Era una tierra fértil, fructífera, donde había muchos animales y había mucha vegetación, una tierra buena para vivir. El reposo, pero no entraba. Dice que Dios se disgustó. En el verso número 17 del capítulo 3 dice: ¿con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ustedes saben lo que sucedió. Todos los que salieron de Egipto, esos millones que salieron de Egipto, se murieron en Egipto. Todos. Excepto Josué y Caleb. ¿Quiénes fueron entonces los que entraron a la tierra prometida? Los hijos de ellos. Los que nacieron en el camino, o los que ya venían recién nacidos, pero principalmente los que nacieron en el camino. Ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero los incrédulos, los de corazón duro, los de corazón vago, se quedaron postrados en el desierto. Y esta es una advertencia, repito, para los que profesamos, para ti que dices ser cristiano, para ti que asistes a la iglesia. Es una advertencia sobre la dureza, el peligro de la dureza del corazón, de la vagancia del corazón, de la incredulidad del corazón. Es una advertencia contra la ira de Dios. La ira de Dios se derrama contra aquellos que profesan ser cristianos y no perseveran, abandonan el cristianismo, abandonan por incredulidad. Son irresponsables y desobedientes. Pero ¿cuál es el remedio? Capítulo 4, verso 1 dice: temamos, pues. Verso 2, capítulo 4, verso 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, a ellos se les anunció la buena nueva, o sea, la buena noticia de que había una tierra que iba a ser el reposo de todos sus trabajos. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva de la vida eterna en Cristo Jesús, del perdón de nuestros pecados, de la comunión con Dios. Se nos ha anunciado la buena nueva del perdón de Dios, de la gracia, de la misericordia. Se nos ha anunciado la buena nueva de que el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás y ahora nos ofrece libertad. Esa es la buena nueva, el reposo eterno. El reposo de todos los afanes y las mentiras de este mundo, el reposo de las pasiones carnales que brotan de nuestro corazón. Pero a ellos no les funcionó, porque dice no iba acompañada de fe en los que la vieron. Entonces dice temamos. Un remedio es que nosotros temamos, tengamos temor, que tomemos ese ejemplo. Nos pongamos delante de Dios y le pidamos misericordia, le pidamos compasión, nos humillemos, confesemos nuestros pecados, temamos. En el capítulo 3, verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad, se piensen, reflexionen. Por eso es tan importante la meditación, por eso es tan importante la oración, por eso es importante que nuestros servicios de la iglesia sean reverentes. Nosotros no venimos aquí a divertirnos, a pasarla bien, venimos a reflexionar,
venimos a pensar, a contemplar a Dios, venimos a encontrarnos con Dios, para que Él con su gloria y su majestad nos convenza de nuestra condición, de nuestra necesidad, y nosotros le clamemos y le pidamos y busquemos de Él su gracia. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Vean el capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario. ¿Qué es necesario? Diligencia, más diligencia. ¿Más de lo que tú haces? Sí. ¿Estás haciendo lo suficiente? No, dice que necesitamos más diligencia. ¿Entiendes bien la verdad, la voluntad de Dios? ¿La entiendes? ¿O te conformas simplemente con el ritual? ¿Te conformas simplemente con la ceremonia, con el cumplimiento parcial de lo que Dios nos pide? Nunca nosotros vamos a poder, hermano, hacer perfectamente lo que Dios nos pide. Eso no es posible. Pero nosotros tenemos que ser diligentes. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por eso dice aquí en el capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Te habla Dios a través de eso, a través de estas historias, a través de este pasaje, a través de esta predicación. Te habla Dios, hay algo en tu conciencia que está recibiendo un mensaje. Bueno, atiéndelo con diligencia. Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, no sigas por tus caminos desviados. Oh, hermano, todos nosotros tenemos que humillarnos y arrepentirnos y venir delante del Señor, porque cuántas faltas, aún faltas que nosotros no nos damos cuenta. Decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Examíname. Dios nos da el remedio. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Dice el verso 12 del capítulo 3: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para que ninguno de vosotros se endurezca, o para apartarse del Dios vivo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Verso 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Esa palabrita es importante en este pasaje. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. El corazón también es engañoso. Satanás es engañoso. El mundo es engañoso. Estamos rodeados de engaño. Estamos rodeados de engaño. Comenzando por nuestro propio corazón. Es engañoso. El pecado nos engaña. El pecado se presenta a nosotros como una cosa inocua, como una cosa que no tiene mucha importancia, que no va a hacer mucho daño. Pero el pecado es destructivo. El corazón es engañoso. Satanás es mentiroso. La palabra diablo quiere decir, es un mentiroso. Alguien que levanta falso testimonio, es un diablo, el diablo. Satanás es el acusador. El mundo vive bajo la mentira, porque no cree en la palabra de Dios. Así que el remedio para todo esto es que nosotros miremos, consideremos a Cristo, que nosotros con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y también dice en el verso 13: exhortados los unos a los otros. La comunión entre los hermanos y el exhortarnos los unos a los otros, el que nosotros nos llamemos la atención cuando es necesario, con gracia, con amor, con sabiduría, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos animemos, nos estimulemos al amor y a las buenas obras y nos exhortemos.
para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El punto acá es que los profesantes, los que decimos ser cristianos, tenemos que demostrarlo con nuestra perseverancia y con nuestros frutos. Los profesantes tenemos que demostrarlo cuidando nuestro corazón, escuchando la voz del Señor, conociendo más de Cristo, exhortándonos unos a otros, teniendo temor de Dios. Si nosotros no practicamos esas disciplinas, si no usamos los medios de gracia, si no caminamos por ese camino, vamos a deslizarnos y eventualmente se pondrá en evidencia que somos falsos, hipócritas, no hemos sido convertidos, que simplemente teníamos una religión de apariencia, pero no queremos eso. Vengan conmigo por favor al capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos. Verso número 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Es necesario que no perdamos nuestra confianza, porque tiene un gran galardón. Es necesario que con paciencia nosotros sigamos en el camino de la voluntad de Dios y obtengamos la promesa. Dice el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no amará vida. ¿Hay gente que retrocede? Sí, los apóstoles, los que profesan y se alejan, retroceden. Y Dios dice: eso no va a agradar a mi alma, porque es una evidencia de que esta persona no se ha convertido. Los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Déjenme decirle algo a aquellos que no entienden lo que es ser convertido, que nunca han venido al Señor Jesucristo en verdadero arrepentimiento y fe. El cristianismo no es una religión humana. El cristianismo es lo que Dios hizo para salvar a gente condenada, indigna, a gente sentenciada a ir al infierno. Dios hizo algo para salvar a los pecadores. ¿Y qué es lo que hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Dios mismo, el Verbo, se hizo carne. Él participó de carne y sangre. Vino a someterse, se despojó de su gloria eterna, temporalmente, para venir a vivir a esta tierra. Y someterse a las mismas debilidades que nosotros estamos sometidos. La única diferencia es que Él nunca pecó. Satanás lo tentó y Él nunca cedió a las tentaciones. El pecado lo tentó y Él nunca pecó. Él obedeció perfectamente todos los mandamientos de Dios. Se sometió a la voluntad de Dios. Venció al mundo, venció el pecado, venció a Satanás. Luego se entregó a la muerte para derramar su sangre santa, justa, inocente, para limpiar los pecados inmundos de los pecadores indignos que somos nosotros. Si creemos en Él, si nos arrepentimos de nuestro pecado. Eso es un verdadero cristiano. O más bien, esas verdades son las que transforman a una persona para que se convierta en verdadero cristiano. El Espíritu Santo toma esas verdades y le pone arrepentimiento y fe a los pecadores para que vengan a Cristo y ellos crean estas verdades, las reciban, se conviertan
Y entonces profesen el Evangelio, pero no solo de boca, sino de corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que tienes que venir a Cristo, no hay otro camino. Él es el único Salvador. María nos salva, el Papa nos salva, los pastores nos salvan, la iglesia nos salva, las buenas obras nos salvan. Todo eso es mentira, todo eso no tiene ninguna validez en el cielo. Lo único que tiene validez es la justicia de Cristo. Y los únicos que se salvan son los que se refugian en la justicia de Cristo. Si oyeres yo su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Padre nuestro, gracias Señor por Cristo Jesús. Gracias por tu palabra que nos habla hoy y nos llama al arrepentimiento, nos llama a la fe. Te suplicamos que tengas misericordia, nos ayudes, nos hagas conscientes del engaño de nuestros corazones, de cómo el corazón se puede endurecer, se puede volver vago, incrédulo. Y así llevarnos, Señor, a tentarte, a provocarte, provocar tu ira, tu disgusto. Y últimamente evitar que nosotros entremos en el reposo de la vida eterna y del perdón. Señor, ayúdanos para que nosotros bebamos del remedio para evitar el engaño del corazón y el juicio y la ira tuya. El remedio que es nuestro Señor Jesucristo. El remedio que es tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Señor, que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación, vigilemos nuestro corazón, nos exhortemos unos a otros, que temamos, Señor, y creamos. Ayuda a aquellos que no te conocen para que vengan al arrepentimiento, a la fe, crean en Cristo, Señor, y se conviertan y caminen contigo por toda la eternidad. Y a tu pueblo, ten misericordia de esta iglesia, de nosotros, de mí como pastor, de los diáconos, de cada miembro, de cada persona, de cada hermano y hermana, de cada persona, Señor, que se encuentra en este lugar, que nos escucha a la distancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.